Bueno, para arrancar el electrocardiograma normal, como todos ya deben saber, pero siempre está bueno repasarlo, tiene que tener un ritmo sinusal, que quiere decir que todas las P tienen que estar seguidas de un complejo QRS, es regular, presenta una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, un PR de 120 a 200 milisegundos, un QRS normal es hasta 110 milisegundos y un QT que se mide hasta 420 milisegundos en hombres y 430 milisegundos en mujeres, esos serían los valores normales. Acá tendríamos un ejemplo de un electrocardiograma normal. Y también repasar lo que es el sistema cardionector, ¿no? Que se compone del nodo sinoauricular, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, con sus ramas izquierdas y su rama derecha. Y terminal, las fibras de Purkinje. No puse fisiopatología porque si va a ser demasiado larga, pero bueno, varias de las arritmias están generadas en lo que es el nódulo sinusal, el nódulo AB, y como el corazón es un sistema que presenta tejido muscular que tiene capacidad de estimularse, puede haber arritmias también, que las voy a ir nombrando, que se generan en el mismo músculo cardíaco. ¿Qué se define como taquiarritmia? A aquellas arritmias que presentan frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Se pueden clasificar de varias maneras, unas de ellas son en supraventriculares y ventriculares, sostenidas y no sostenidas, con QRS ancho o QRS angosto, regulares o irregulares. Y el tratamiento de las mismas, más allá del tratamiento específico que presenta cada una, depende siempre de la estabilidad hemodinámica del paciente. Vamos a arrancar con las taquiarritmias supraventriculares. La taquicardia sinusal, que no es una taquiarritmia, sino que es más que nada una respuesta fisiológica a una anoxa, a un aumento de, del estímulo simpático. Se caracteriza, bueno, por tener frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto hasta 200 latidos por minuto. Tiene un inicio y un final gradual. Las ondas P son ondas sinusales seguidas de un QRS normal, igual que el electrocardiograma normal, solamente que a mayor velocidad. Realizando maniobras de Valsalva se puede enlentecer la taquicardia sinusal. Como dije previamente, no es una arritmia, sino que es un aumento del tono simpático. Esto puede estar causado por fiebre, por anemia, hipoxemia, depresión del volumen y no requiere tratamiento. Lo que hay que tratar, primero, diferenciar qué es lo que le está pasando al paciente, por qué está taquicárdico y tratar la causa. Si bien existe la taquicardia sinusal inapropiada, no lo vamos a ver porque es algo mucho más específico, pero en la taquicardia sinusal sí se debe tratar la causa desencadenante, siempre y cuando no sea lo que está compensando al paciente. Si tenemos un paciente taquicárdico por depresión de volumen, no le vamos a tratar no le vamos a tratar de bajar la frecuencia cardíaca porque precisamente eso es lo que lo está compensando. Lo que vamos a hacer es reponerle volumen. Y acá tenemos un ejemplo de una taquicardia sinusal a aproximadamente 130 a 125 latidos por minuto. Como pueden ver, tiene una onda P seguida de un complejo QRS y un QT normal. La taquicardia paroxística supraventricular es otro tipo de arritmia que suele presentarse por primera vez entre los 12 y los 30 años. Es más frecuente en las mujeres. El paciente suele consultar por un cuadro de palpitaciones, asociado a veces a sudoración. Es una taquiarritmia regular y presenta frecuencias cardíacas mayores a 180 latidos por minuto, con QRS normal en la mayoría de los casos. Después más adelante vamos a ver cuáles son los causas de taquiarritmia con QRS ancho. Por lo general se produce por un circuito de reentrada en el nódulo aurículo-ventricular. Y se pasa a llamar taquicardia por reentrada nodal. Se presenta como paroxismo. ¿Qué pasa? Que son pacientes que presentan varios episodios de estos, o sea, son autolimitados, empiezan y terminan, pero también pueden ceder con maniobras vagales. Se suelen desencadenar ante cambios bruscos de posición, como por ejemplo un paciente que está agachado y se levanta. Ahí suelen hacer estos episodios de taquicardia. ¿El tratamiento? Sí, ¿tenés alguna pregunta? ¿No? Voy muy rápido.
Bueno, el tratamiento son... No, vas bien, yo porque le sigo aceptando Listo. gente. El tratamiento son las maniobras Vamos bien. vagales. Siempre hay que hacerlo bajo monitoreo electrocardiográfico o si tenemos monitor, un monitor. Adenosina y cardioversión eléctrica. Las dosis de las drogas las pongo todas más adelante, ¿sí? La prevención de las recurrencias, más que nada, ante el primer episodio debemos instruir al paciente para que realice las maniobras vagales. Entonces, si tiene un episodio en su casa, le decimos que haga maniobras de Valsalva, masaje de seno carotidio y que espere. Si no cede o tiene descompensación, obviamente la consulta es la guardia. Ya cuando el paciente tiene varios episodios y esto le genera una incomodidad, ya se puede empezar a pensar en tratamiento con verapamilo, con flecainida, que se da siempre en un corazón sano, amiodarona y por último la ablación por radiofrecuencia. Acá tenemos un electrocardiograma característico, que es una frecuencia cardíaca a 150 regular con onda P, que la onda P se encuentra enmascarada dentro del QRS, por eso no se ve. Es tan rápido que por ahí lo que podemos ver en este electrocardiograma, yo no sé si pueden ver en el segmento STT, en lo que, por ejemplo, ABF, se ve una pequeña ondita, ahí esa sería una P. Hay que buscar la P porque suelen estar enmascaradas dentro del QRS. Lo que vamos a notar es como una pequeña ondita dentro del QRS, sobre todo en el STT, ahí es donde más lo podemos diferenciar. Tiene onda P, lo que pasa es que no se ve por la alta frecuencia ventricular. En cuanto a la taquicardia auricular, es una taquicardia que se genera en el músculo auricular, no requiere del nódulo auriculoventricular. Es muy poco frecuente y representa el 10 al 15% de todas las arritmias, o sea, de todas las consultas por arritmia. Tiene ondas P bien definidas, con una frecuencia que oscila entre 100 a 240 latidos por minuto. Esta puede conducir 1-1, 2-1 o 3-1. ¿Qué quiere decir esto? El nódulo AB lo que hace es frenar uno de cada 3 impulsos. Por lo general, si la aurícula está conduciendo a 90 latidos por minuto, lo que hace es filtrar 2 latidos y tendría una frecuencia ventricular de 30, lo cual no sería normal, ¿no? Por lo general, el nódulo auricular genera descargas a 120 latidos por minuto. Cuando hay una frecuencia muy alta, si conduce 1-1, obviamente, imagínense, 240 latidos ventriculares por minuto, el paciente claramente va a estar descompensado. Por lo general, conduce 3-1 o 2-1. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes para ver la frecuencia auricular y abrir un poco la arritmia? Se llama así, se dice así, es realizar maniobras de Valsalva. Cuando hace el paciente la maniobra de Valsalva, se puede poner de manifiesto la frecuencia auricular y la podemos observar. El QRS, por lo general, es igual al que el paciente tiene en ritmo sinusal o el que presenta previamente, pero también se pueden dar imágenes de bloqueo de rama. Cuando es unifocal, todas las P son iguales. Cuando es multifocal, hay P's con más de 3 tipos distintos, o sea, hay 3 tipos de P, y lo que puede presentar también es una conducción ventricular variable. Va a parecer un ritmo irregular, pero en realidad es una taquicardia regular, pero no conduce siempre a la misma velocidad el ventrículo. O sea que va a haber lapsos en que conduzca 2-1 o 3-1, y eso lo que va a hacer es que parezca que es una arritmia irregular. Para eso podemos abrir un poco con maniobra de Valsalva y ver realmente la frecuencia auricular. Como dije previamente, el tratamiento inicial depende del estado del paciente y siempre se debe tratar la causa desencadenante. En cuanto al tratamiento de la taquicardia auricular multifocal, además de tratar la causa desencadenante, podemos usar metoprolol, verapamilo, amiodarona o ablación del nodo AB con colocación de un marcapasos ventricular. Si es monofocal y no tiene cardiopatía orgánica, podemos usar beta bloqueantes, antiarrítmicos clase 1C, que son la propafenona y la flecainida, o amiodarona, lo mismo, ablación con colocación de marcapasos o bloqueantes cálcicos. Y en cuanto a la taquicardia auricular monomorfa, significa que siempre tiene la misma P, asociada a cardiopatía, solamente podemos usar metoprolol, verapamilo o directamente la ablación. La taquicardia de la unión es una taquicardia que está mediada por una vía accesoria,
tiene otra vía de comunicación. Tienen una frecuencia entre 100 y 240 latidos por minuto también. Lo que tienen es que suelen desarrollarse en la infancia, ser asintomáticas y como son asintomáticas y los pacientes están mucho tiempo taquicárdicos, se suele desarrollarse una taquimiocardiopatía, que es una miocardiopatía que suele tener una cardiopatía dilatada, una miocardiopatía dilatada, secundario al esfuerzo que le produce el corazón estar tanto tiempo taquicárdico. Depende del tiempo que el paciente lleve con esta taquicardia. Una vez que se soluciona y se controla la frecuencia cardíaca, dependiendo del tiempo que lleve en este estado de taquicardia, va a depender cómo va a evolucionar el paciente, si puede volver un poco a la normalidad o no. En estos casos el tratamiento es la ablación por radiofrecuencia o la flecainida, pero siempre dependiendo que el paciente tenga un corazón sano. En cuanto a los síndromes de preexcitación, bueno, estos se producen cuando existe una o más vías accesorias de conducción aurículo-ventricular. Tienen una incidencia baja de 0,1 a 0,3%, lo que sí tienen riesgo de muerte súbita y a veces, si bien no es frecuente la muerte súbita en el Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, lo que sí tienen es que muchas veces es la presentación de la enfermedad. Y en el electrocardiograma lo que tenemos característico es la onda delta. Lo importante de esto es que si tenemos una taquicardia con preexcitación, lo que nunca se debe hacer es bloquear el nodo AB. Por ejemplo, con adenosina. La adenosina lo que hace es bloquear la descarga del nodo AB. Entonces, si nosotros bajamos eso, nos queda la vía accesoria libre para seguir conduciendo a una frecuencia mucho más alta porque no tiene el bloqueo del nodo AB. Y eso nos va a producir una descompensación hemodinámica o una fibrilación ventricular. Acá lo que se puede observar es una taquicardia supraventricular con la onda delta al inicio del QRS. El aleteo auricular es también producido por un mecanismo de entrada, presenta una frecuencia auricular alta de 240 a 340 latidos por minuto y lo que tiene de típico en el electrocardiograma son las ondas F o en serrucho, que las podemos ver bien en lo que es D2, D3, ABF y en B1. Suele conducir 2-1, o sea, 2 latidos auriculares y 1 ventricular. 4-1 es siempre regular y no se suele verse conducción 1-1. Es muy raro que se conduzca a 240 o 340 latidos ventriculares. El tratamiento es la cardioversión eléctrica, los antiarrítmicos clase 1A, ablación por radiofrecuencia, anticoagulación, calcio antagonistas, beta bloqueantes o digoxina. Acá lo que tenemos es un electrocardiograma donde se pueden ver bien típicas las ondas en serrucho. Dependiendo del recorrido que haga el mecanismo de reentrada, vamos a tener ondas en serruchos positivas o negativas, pero no difiere del tratamiento inicial. La fibrilación auricular es la taquiarritmia más frecuente de presentación, por la que más consulta la gente. La podemos dividir de muchas maneras, como por ejemplo si es clínica, la podemos tener sintomática o asintomática. Y es la fibrilación auricular que se documenta en un electrocardiograma de 12 derivaciones, que debe durar al menos 30 segundos. Tenemos la asintomática, que puede ser detectada por dispositivos electrónicos implantables, por ejemplo, un paciente que tiene un marcapasos, o mediante monitores que graben el ritmo. Tenemos un paciente monitorizado, estás haciéndole un Holter y en el Holter ves que aparecen episodios de FA. También hoy en día se puede diagnosticar porque han salido un montón de dispositivos que te realizan el electrocardiograma, que te marcan el ritmo cardíaco, como por ejemplo los smartphones, relojes inteligentes y distintos tipos de dispositivos que ya se tienen en cuenta para hacer el diagnóstico de FA. Bueno, para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Un episodio mayor a 30 segundos, caracterizado por intervalos RR que sean irregulares, pero que no tengan ondas P. Pero si tenemos un bloqueo AB completo, donde la frecuencia auricular va por un lado y la frecuencia ventricular va por el otro, ahí podemos tener intervalos RR regulares con una FA de base. Como dije previamente, es la más frecuente y afecta entre el 1 al 2% de la población total. Es más frecuente en hombres y en poblaciones de menor edad
se equiparan con el aumento de la edad. O sea que en los pacientes jóvenes es más frecuente en hombres, pero a medida que aumenta la edad, se van equiparando entre ambos sexos. La incidencia es del 5% en menores de 50 años y del 5 al 15% en mayores de 80 años. Como factores de riesgo tiene la edad, como dije previamente, a mayor edad, mayor riesgo, el sexo masculino, la hipertensión, la enfermedad valvular, la disfunción del ventrículo izquierdo, la obesidad y el consumo de alcohol. Y como factores predisponentes tenemos el aumento de la presión del pulso, la apnea del sueño obstructiva, se relaciona muchísimo con la fibrilación auricular, el entrenamiento físico de alto nivel, también los pacientes deportistas de alto nivel suelen presentar episodios de fibrilación auricular, la disfunción diastólica, algunas variantes genéticas, la miocardiopatía hipertrófica y las patologías pulmonares, por ejemplo el EPOC. Todo lo que aumente la presión pulmonar va a generar, puede llegar a generar fibrilación auricular. ¿Cómo la clasificamos? La clasificamos en un primer episodio, que es el primer episodio, no importa cuánto tiempo tiene, el primer episodio es el primer episodio. Paroxística es la fibrilación auricular que se autolimita dentro de los primeros 7 días, incluidas aquellas que duran más de 48 horas que las cardiovertieron. Cuando es persistente, es una fibrilación auricular de 7 o más días de duración o que requiere cardioversión pasada las 48 horas iniciales. Cuando es de larga data es cuando es continua por más de 12 meses o cuando vos decidís control de ritmo. Un paciente que vos ves que la fibrilación auricular va a volver, es un paciente que tiene una aurícula izquierda muy dilatada, o que lo cardiovertiste y a las 24 horas otra vez está en FA, lo volviste a cardiovertir y otra vez está en FA, o sobre todo los pacientes que tienen antecedentes de fibrilación auricular y que hace mucho tiempo que están con fibrilación auricular, es mucho más difícil realizar control de ritmo. Entonces, por ahí se decide control de frecuencia. Y bueno, esa era la permanente, que es cuando la cardioversión no fue exitosa o no se intenta por la presencia de la arritmia y se acepta por el médico y el paciente. Cuando es de larga data es cuando tiene más de 12 meses, se hacen los controles y se decide control de ritmo. La presentación clínica varía desde la ausencia de síntomas y el paciente se descubre la FA por un hallazgo, por un examen físico con un ritmo irregular o un electrocardiograma de control, hasta que la incapacidad de realizar las actividades cotidianas y puede tener astenia, palpitaciones, o bien se debe sospechar en pacientes asintomáticos o con síntomas inespecíficos. ¿Qué síntomas va a dar? Palpitaciones, sobre todo te refieren en la parte del cuello, las palpitaciones, astenia, todo paciente con ACV o un tromboembolismo sistémico, hay que descartar que el paciente no tenga una FA, porque como sabemos la FA es una arritmia de las más trombogénicas, entonces en un paciente que tiene un ictus o una ACV hay que realizar un Holter para descartar que no haga paroxismos de fibrilación auricular asintomático. La insuficiencia cardíaca y la falla ventricular izquierda y los trastornos cognitivos y la demencia, por lo que dije previamente, puede producir microtrombos. El tratamiento, como dije previamente, depende del estado del paciente, depende del tiempo que lleve la arritmia y si hay signos de descompensación hemodinámica, que serían hipotensión, alteración de la conciencia, angor, todos esos síntomas, lo que tenemos que hacer es cardiovertir al paciente. Si tenemos un paciente que ingresa con FA y está hemodinámicamente estable, sintomático, antes de realizar la cardioversión, tenemos que fijarnos siempre cuándo empezó esa fibrilación auricular. Es muy importante ser muy precisos con el interrogatorio. Hay pacientes que vienen y te dicen, ayer a las 3 de la tarde empecé con las palpitaciones. Pero hay otros pacientes que, ya sea por el contexto, pues sean pacientes etilistas, porque el etilismo también es un factor de riesgo, que no se acuerdan o que no sepan, que tengan imposibilidad de comunicarse cuándo empezó la fibrilación auricular, cuándo empezaron los síntomas, ya se tiene que considerar que es mayor a 48 horas.
Si tenemos bien certificado que es menor de 48 horas, podemos realizar la cardioversión a ritmo sinusal. Si es mayor a 48 horas, previamente se debe realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar que no haya un trombo en la aurícula izquierda. Porque si hay un trombo en la aurícula izquierda y nosotros realizamos una cardioversión, vamos a recuperar la patada auricular. Al recuperar la patada auricular, esta contracción auricular lo que puede hacer es desprender el trombo y causar un ACV. Por eso es muy importante siempre constatar cuándo se inició esta arritmia. Acá tenemos un electrocardiograma donde se ve que no hay onda P, diferenciamos un electrocardiograma normal abajo y el electrocardiograma arriba con la FA. Tenemos las ondas P, que no son ondas P, sino es un ritmo, es como una variación de la línea de base, y los complejos QRS siempre irregulares. Bueno, como dije previamente, ¿qué tenemos que hacer para cardiovertir una fibrilación auricular? Si está hemodinámicamente estable, tenemos que evaluar para la anticoagulación. Si el inicio de la FA es menor a 12 horas o entre 12 y 48 horas, podemos realizar una cardioversión temprana, que puede ser eléctrica o farmacológica también. Si tiene más de 48 horas, podemos hacer una cardioversión electiva, pero siempre descartando un trombo en la aurícula izquierda. Los pacientes con fibrilación auricular siempre tenemos que hacerle dos test. El CHA2-VASc, que es para ver si los anticoagulamos o no y si va a seguir anticoagulado después de la cardioversión. Y el HAS-BLED. El HAS-BLED es un score para evaluar el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Tenemos un paciente que ha tenido un antecedente, un ACV hemorrágico con úlcera sangrante, no lo vamos a poder anticoagular, ¿sí? Pero si no tiene ninguna contraindicación y tiene un riesgo alto, el CHA2-VASc lo que nos va a decir es el riesgo alto de ACV. Si tiene un riesgo alto de producir un ACV, lo que tenemos que hacer es anticoagularlo. Pero esto va a depender de cada paciente. También lo que vamos a ver para la anticoagulación en estos casos es el contexto del paciente. Un paciente que no es adherente al tratamiento, un paciente etilista, por ejemplo, puede ser una contraindicación para anticoagularlo por el riesgo de las caídas, o un paciente que vive solo y no tiene medios para hacerse los controles de RIN cada 15 días, tampoco se va a poder anticoagular. Bueno, vamos con los tratamientos. El masaje de seno carotidio se puede utilizar cuando vos tenés una taquiarritmia que no sabes diferenciar, que está tan rápida, vos no ves los complejos, no le ves, ves los complejos angostos, y no le ves la onda P, no le ves una onda de Flutter, podemos hacer un masaje del seno carotidio. Esto se debe realizar electrocardiográfico. Se debe acostar al paciente en decúbito supino, y el masaje se debe realizar de manera unilateral, o sea, un lado por vez, por 5 a 10 segundos, ejerciendo una leve presión con masajes circulares bajo el ángulo del maxilar de asistolia, seguido de la apertura de la arritmia. Se van a separar los QRS y vamos a ver cuál es el ritmo real que hay debajo de eso. También puede causar hipotensión. Sí está contraindicado cuando el paciente tiene un soplo carotidio o una enfermedad carotidia, cuando tiene un ACV previo o tuvo enfermedad coronaria en los últimos 3 meses. Este sería el lugar anatómico donde debemos realizarlo. Y abajo vemos un electrocardiograma previo con una taquicardia sinusal, una taquicardia por entrada, y una vez que se realiza el masaje carotidio, vemos ya un ritmo sinusal. A veces es suficiente esto para terminar con la arritmia, la mayoría de las veces no lo es. En cuanto a la adenosina la vamos a utilizar para tratar lo que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares, siempre y cuando no sospechemos que haya una vía accesoria, como dije previamente. Se presenta con un frasco ampolla con 6 miligramos por mililitro, 2 mililitros.
Por mililitro viene 6 miligramos en 2 mililitros, perdón, viene el frasco ampolla. Ese tiene 3 miligramos por mililitro. La dosis es de 12 miligramos en un bolo rápido. Para hacer el tratamiento con adenosina, más allá de que tenemos que tener, obviamente, el monitoreo con el electrocardiograma y el monitoreo cardíaco, lo que tenemos que hacer es ponerle al paciente una vía cortita, bien cortita, lo más cortita posible, con una llave de 3 vías. ¿Por qué? Porque la adenosina tiene un tiempo de acción muy cortito una vez que lo instilamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hacemos el bolo, abrimos la otra llave y al abrir la otra llave le instilamos rápidamente 10 centímetros de solución fisiológica. La vía tiene que estar lo más proximal posible. Nos vamos a dar cuenta de que el paciente, de que le hizo efecto primero porque vamos a ver los cambios en el electrocardiograma. Vamos a ver cómo se genera una pequeña pausa y después el paciente vuelve al ritmo sinusal. Lo que sí el paciente refiere, que genera mucha incomodidad, refiere un dolor de tipo Angor. Va a dar un grito, se va a mover en la cama. Tenemos que estar monitorizando, como dije previamente, el electrocardiograma. Se puede hacer con el paciente conectado al electro. Como contraindicaciones, taquicardia auricular con QRS, taquicardia auricular con QRS ancho, y también en pacientes con espasmo. En cuanto a los bloqueantes, betabloqueantes que podemos usar, como dije previamente, bueno, acá los que más conocemos son el bisoprolol, el atenolol, el esmolol, el nebivolol y el carvedilol. Todos estos metabloqueantes están indicados si el paciente está en insuficiencia cardíaca o si tiene un broncoespasmo severo. En caso de pacientes asmáticos, los betabloqueantes que tenemos que usar para hacer control de frecuencia es carvedilol, que es el que más tenemos. Las dosis van desde 325 a 50 miligramos en el carvedilol, que se da 2 veces por día. El nebivolol, que tiene una sola toma diaria, va al 500 miligramos en un bolo en un minuto y después para mantenimiento de 500 a 300 microgramos kilo por minuto. Y el metoprolol también es endovenoso y se puede realizar de 2,5 a miligramos en bolo y se puede repetir hasta 4 veces. En cuanto a los antiarrítmicos, los más usados en nuestro medio serían la amiodarona, que se puede dar tanto en pacientes con corazón sano como con corazón enfermo. Y es útil cuando vos requerís tanto el control de la frecuencia como la reversión a ritmo sinusal. Para hacer una cardioversión farmacológica con amiodarona, lo que tenemos que hacer es una dosis de carga. La dosis de carga es de 5 miligramos kilo en 250 mililitros de solución fisiológica y eso lo pasamos en 20 minutos a 2 horas. Es el tiempo que lo podemos pasar. Y la dosis de mantenimiento, que viene posterior, es de 10 a 20 miligramos kilo en 24 horas. Por lo general se usan 15 miligramos kilo. No es de efecto rápido, ¿sí? No es que vos le ponés la amiodarona y el paciente a las 2 horas ya va a estar en ritmo sinusal. Hay que esperarlo al paciente, hay que esperarlo las 24 horas que vos le estás pasando la carga y el mantenimiento. Más allá de todo esto, por ejemplo, la fibrilación auricular, que es para lo que usamos estos antiarrítmicos, suele revertir de manera espontánea las primeras 24 horas. O sea que si vos te llega un paciente, vos lo tenés internado y te hace un FA, lo primero que vos tenés que hacer es ver qué le causó esa FA. ¿Por qué? Porque quizás está desencadenada porque el paciente está por una neumonía o está desencadenada por otro proceso. Entonces, en ese caso, lo primero que hay que hacer es tratar el proceso que está generando esta fibrilación auricular. Si el paciente está febril, lo que vamos a hacer es controlarle la temperatura. Si no se fue, la FA lo esperamos otro poco. Lo esperamos 24 horas. Total, no apura. Las primeras 48 horas le podemos hacer la cardioversión, ¿sí? Después podemos iniciar el tratamiento. Después tenemos la dronedarona,
que tiene un alto costo, no tiene mucho efecto cronotrópica negativo, o sea que no baja mucho la frecuencia y está asociada a muerte súbita y strokes, o sea que no se usa. La quinidina es un antiarrítmico de clase 1A y no se suele utilizar. La flecainida es un antiarrítmico de clase 1C. El tratamiento se realiza de manera endovenosa, con 2 miligramos kilo hasta 150 miligramos. La propafenona es un antiarrítmico 1C con propiedades también betabloqueantes que se debe usar también en corazones sanos, igual que la flecainida. Y el ibutilide y el bernacalant, que no son muy usados en nuestro medio. En cuanto a la cardioversión eléctrica, como dije previamente, siempre se debe realizar bajo monitoreo cardíaco permanente. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros llegamos a un lugar a trabajar es ver si tenemos un equipo de cardiodesfibrilación. Tenemos que verlo, prenderlo, apagarlo, hacer los disparos en el mismo lugar, familiarizarnos con el equipo para ver cómo anda y ver qué kit de vía aérea tenemos, ¿sí? Tenemos que comprobar cómo funciona el equipo, encenderlo, preparar siempre un kit de vía aérea, una cánula de mayo, conectarnos el oxígeno. Podemos realizar la pseudoanalgesia si decidimos cardiovertir al paciente y nos da el tiempo porque está inestable, pero tenemos tiempo de hacer la pseudoanalgesia, hay que hacerla, ¿sí? Lo que podemos usar es propofol de manera endovenosa, que tiene un inicio de acción rápido y que además el término de la acción es rápido. Entonces lo vamos a tener recuperado un ratito después de realizarlo. En cuanto a la pseudoanalgesia, podemos usar, como dije, propofol, que es lo que más hay en todos lados. Si estamos en una salita y no tenemos propofol, porque lo más probable es que no haya, en una guardia donde no haya, y el paciente está descompensado, estamos lejos de un lugar con una terapia, con acceso a ese tipo de drogas, la hacemos igual, porque es lo que va a mejorar y le puede llegar a salvar la vida al paciente, sin pseudoanalgesia. Ponemos un oxígeno con mascarita, solamente para acompañar la ventilación del paciente. Y es importante cargar el voltaje que vamos a utilizar. Siempre comenzamos con 200 volts en lo que es una fibrilación auricular o otro tipo de taquicardia supraventricular descompensada. Y lo más importante de todo es ver que el botón de sincronización está encendido. Este botón lo que nos va a hacer es que la descarga se va a realizar cuando el equipo sense un QRS. Va a ser el sensado del ritmo, ¿sí? ¿Para qué? Para no realizar la descarga durante el periodo de repolarización ventricular. Porque esto puede ser que nosotros después tengamos una fibrilación ventricular si lo hacemos de manera asincrónica. Así que tiene un botón que tiene una luz, todos lo tienen. Ahora más adelante les muestro cómo es el equipo. Y eso tiene que estar siempre prendido. Para eso, bueno, al momento de realizar la descarga, lo que vamos a tener que hacer es poner un electrodo, una paleta sobre el ápex y la otra paleta va sobre la línea hemiclavicular, por lo general debajo de la tetilla izquierda, ¿sí? Hay que hacer fuerza para hacer la cardioversión. Se tiene que generar un peso sobre las paletas, tenés que apretarlo y ponerle mucho gel conductor. Siempre gel conductor. No le pongan agua y no le pongan alcohol en gel porque se va a quemar el paciente. Y una vez que se le vaya la arritmia, se va a acordar de ustedes. Así que siempre tiene que estar sincronizado con un gel conductor y ejerciendo una presión sobre el pecho del paciente. Se va a realizar la descarga. Nosotros primero, al apretar la primera vez el botón, se realiza la carga del equipo. Si no se puede realizar de manera manual también en el equipo. Una vez que el equipo está cargado, nos va a dar el OK con una luz y ahí vamos a proceder a realizar la descarga. La descarga no se va a realizar cuando vos apretes el botón. La descarga se va a realizar después que sense. Cuando sensa y es el momento indicado, ahí se va a realizar la descarga. Importante que el paciente no esté conectado a ningún equipo y que no esté tocando nada, ni el paciente ni su cama. Una vez que realizamos la descarga eléctrica, hay que realizar un electrocardiograma de control. Se pueden realizar varios intentos, ¿sí? Eso no tiene un límite. Ahora, si vos realizaste 3, 4 intentos, el paciente ya está molesto y ya está compensado,
no hace falta seguir intentándolo. Acá a la izquierda de la pantalla tenemos lo que es el equipo de cardioversión. Tenemos en este caso una manijita que nos va a marcar el voltaje al que lo queremos realizar. Como dije previamente, comenzamos a 200 joules, pero lo vamos subiendo. Si con 200 joules no funciona, podemos probar una segunda vez, y si aún así no funciona, le vamos subiendo el voltaje. A la derecha pueden ver cómo es la colocación de las paletas, y abajo se ve un electrocardiograma en donde se ve la fibrilación auricular y, una vez posterior a la cardioversión, como el paciente entra en ritmo sinusal. Hay algunos equipos que directamente van controlando el electro, tienen el cable paciente y van realizando un electrocardiograma igual, si no lo tenés que hacer de manera manual. Bueno, y ahora vamos con las taquicardias ventriculares. Las taquicardias ventriculares son las arritmias con origen ventricular. Las podemos clasificar en sostenidas, cuando tienen una duración mayor a 30 segundos, o no sostenidas, cuando se ven, son como extrasístolas ventriculares, son latidos ventriculares, que podemos ver duplas, tripletas, podemos ver varias, pero ninguna dura mayor a 30 segundos. Si tenemos registrado un episodio mayor a 30 segundos, ya es taquicardia ventricular sostenida. Y también puede ser monomorfas y polimorfas. Acá tenemos un ejemplo de una taquicardia ventricular polimorfa, como por ejemplo la más conocida es la Tata de Points. Monomorfa, sostenida y no sostenida, que ahí tenemos 5 complejos. ¿Cómo se diferencia una taquicardia de QRS ancho? ¿Cómo decimos que es TB? ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes que tienen un bloqueo de rama previo y hacen un episodio de taquiarritmia. Entonces, ¿cómo diferenciamos si es TB o no es TB? Porque también, o sea, no es que la taquicardia ventricular del paciente sí o sí va a llegar siempre descompensado. Los síntomas de la taquicardia ventricular, pues el paciente puede presentarse con síncope, con presíncope, con mareos, o directamente con una muerte súbita, que sería el peor de los casos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un paciente que se presenta con un síncope o un presíncope y no tenemos el electrocardiograma previo del paciente, un paciente dañoso con antecedentes de cardiopatía isquémica, que no tenemos un electro previo para saber si el paciente ya presentaba un bloqueo de rama o no. Tenemos dos algoritmos, tenemos el algoritmo de Brugada y el de Berekei. Son los criterios de Brugada para diagnosticar taquicardia ventricular. Es un cuadrito muy simple que está bueno tenerlo pegado porque no es para acordárselo siempre. Si tenemos ausencia de complejo RS en todas las derivaciones, ya es diagnóstico de taquicardia ventricular. Si el intervalo de R, o sea, del pico de la R, de la parte más arriba, más alta de la R, trazamos una liñita ahí, y trazamos una liñita en la parte más baja de la S y medimos esa distancia. Si eso es mayor a 100 milisegundos, de B1 a B6, pues tiene que ser una de las precordiales. Si es mayor a 100 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Acá, perdón chicos, pero me olvidé de poner cómo se mide eso. Pero agarramos de B1 a B6, la parte de arriba, bien de la puntita de la R, hasta la parte de más de abajo de la S. Trazamos dos líneas paralelas al complejo QRS y medimos esa distancia. Si eso es mayor de 100, ya es una taquicardia ventricular. Si hay disociación auriculoventricular, o sea, las aurículas por un lado y los ventrículos por otro, eso es una TB. Y si tiene criterios morfológicos para TB en B1 y en B6, es una TB. Si no tiene nada de esto y todas las respuestas son no, lo que tenemos es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y este es el algoritmo de Berekei, que se hace mirando solamente ABR. Es más práctico. Si en ABR tenemos una onda R inicial, es TB. Si no tenemos una onda R inicial, ¿qué tenemos que ver? ¿Tiene una onda Q o R inicial mayor a 40 milisegundos? Si es así, es TB. Si no, se diagnostica taquicardia supraventricular. Pero si aún nos queda en duda, lo que podemos ver
es si tenemos una escotadura o una melladura en la rama descendente del QRS negativo o predominantemente negativo. Si lo tiene, es TB. Esto hay que hacerlo mirando el electro, mirando un electro con una taquiarritmia con QRS ancho y lo vamos aplicando. Es difícil, pero nos va a hacer el diagnóstico. Después tenemos la torsada de punta, la torsión de punta, la torsada de points, que es una TB polimorfa. Es polimorfa porque tiene diferentes tipos de complejo y tiene QRS de amplitud variable que alcanza los 250 y los 200-250 latidos por minuto. Se puede autolimitar, se puede realizar una parada ventricular o puede transformarse en una fibrilación ventricular. Se asocia a bradicardia congénita grave y a los antiarrítmicos 1A y 1C. La clínica puede ser igual que la previa, palpitaciones, síncope y la muerte súbita. Y el tratamiento depende de la longitud del QT. Como dije previamente, 230 milisegundos normal en el hombre, en la mujer, y 430 en la mujer y 420 en el hombre. Serían 10 cuadraditos chiquitos, más o menos, aproximadamente. Ese es el valor normal del QT. Y el QT siempre hay que corregirlo por la frecuencia cardíaca. Y los antiarrítmicos lo pueden prolongar y agravar la arritmia. Entonces, si tenemos un QT largo y damos un antiarrítmico clase 1A, 1C, lo que podemos hacer es empeorar la arritmia. Lo primero es la administración de magnesio y luego marcapaso transitorio. También podemos ayudarnos con drogas como el isopreterenol o la lidocaína. Si tenemos un QT conservado, podemos utilizar antiarrítmicos y siempre debemos corregir la causa desencadenante. ¿Por qué está así el paciente? Tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, está tomando litio, está tomando algún otro antiarrítmico. Siempre indagar sobre el tratamiento que está realizando el paciente. ¿Qué drogas está consumiendo? Y bueno, y acá tenemos un electro donde vemos el inicio súbito de la arritmia y como vemos cómo tiene complejos de diferentes voltajes. Y la fibrilación ventricular, que es una activación ventricular desorganizada, con múltiples focos, que no tiene capacidad de contracción. O sea, ya un paciente que está en asistolia, tiene fibrilación ventricular, pero no tiene una contracción. En este caso, el tratamiento es la desfibrilación eléctrica en modo no sincrónico. Es la única vez que vamos a usar el cardiodesfibrilador en modo no sincrónico, porque no vamos a tener un QRS para censar. Entonces, al no tener un QRS para censar, lo que nosotros vamos a hacer es realizar la descarga. Es lo mismo que en el RCP. Y acá tenemos una imagen de una fibrilación ventricular. Siempre en todos los pacientes que tengan TB, que tengan alteración del QRS, que tengan alteración del QT, que entren con una arritmia, lo importantísimo, realizar un laboratorio con ionograma y control de medio interno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante la consulta de un paciente con una arritmia? Evaluar, ¿tiene QRS ancho o QRS angosto? Si tiene QRS ancho, lo primero que tenemos que descartar es una TB. Para eso usamos el algoritmo de Brugada o el de Berekei. Si no sabemos cómo usarlo, obviamente no lo tenés a mano. Hoy en día todos tenemos los dispositivos, lo googleamos y lo vamos haciendo. Pero es importantísimo descartar la TB. Si descartamos TB con todos estos criterios y el paciente nos parece que está demasiado bien como para tener una TB, no tiene descompensación hemodinámica, lo que tenemos que pensar es una taquicardia supraventricular con aberrancia o preexcitación. O sea, con aberrancia significa que el paciente ya tiene un bloqueo de rama y por eso tiene el QRS ancho. Lo ideal siempre es pedirle a un familiar, si no tiene, obviamente, ¿no? Si estamos en un pueblo chiquito donde el familiar vive a 2 cuadras y anda a traerme el electro, el último electro que tenga. Siempre en todo paciente con consulta cardiológica, importantísimo ver el último electrocardiograma, ya sea porque nos consulte por una taquicardia, por un dolor de pecho o por otro motivo para ver si presenta cambios regular. Si tiene QRS estrecho y es regular, lo más probable es que sea un aleteo auricular o una taquicardia paroxística supraventricular o por reentrada del nodo. Si es irregular, con QRS estrecho directamente es FA. No hay muchas vueltas en ese caso.
Si tiene QRS ancho y es irregular, es supraventricular. Ahora, si tiene QRS ancho y es una taquiarritmia irregular, hay que descartar sobre todo taquicardia ventricular. Y después mirar si tiene onda P. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? Si no tiene onda P, puede ser una FA si es irregular. Y si es regular, pensar en un aleteo o un flúter auricular. ¿Y cómo es la onda P? La onda P es parecida a la del nódulo sinusal. Puede ser una TPS. La onda P es igual que en el complejo que teníamos en el electrocardiograma previo de sinusal del paciente, una taquicardia sinusal. ¿Y qué relación tiene con el QRS? O sea, ¿conducen todas las P? ¿No conducen todas las P? Eso también es para ver si tiene conducción variable o no. Porque podemos tener un aleteo auricular con conducción variable, que va a parecer irregular, pero no lo es. Y acá como repaso, taquicardia con mayor a 100 latidos por minuto, inestable, directamente le hacemos la cardioversión. Ahí no nos importa si está en FA hace 2 semanas, no nos interesa saber los antecedentes, directamente le haces la cardioversión porque el paciente está inestable. Signos de inestabilidad: hipotensión, alteración del sensorio, angor. El angor, el dolor cardíaco, es un signo de inestabilidad hemodinámica, porque muchas veces estas taquicardias en pacientes que tienen una leve obstrucción de alguna arteria coronaria, lo que generan el aumento del gasto cardíaco es que tengan una isquemia secundaria, ya sea en pacientes con enfermedad coronaria o en pacientes con arterias coronarias sanas, porque aumenta tanto la demanda de oxígeno por el trabajo que está haciendo el corazón, que terminan con un infarto secundario. Un infarto secundario a una taquiarritmia. Eso puede pasar también. Y estos pacientes también pueden presentar infradesnivel del ST en este contexto, también por lo mismo. Si el paciente está estable hemodinámicamente, como dije previamente, si es irregular, podemos tener una fibrilación auricular o un aleteo de conducción variable o una taquicardia auricular multifocal. Pero ahí ya vamos a tener diferentes tipos de P. Y si es regular, con QRS angosto, podemos hacer maniobras vagales o verapamilo para abrir la arritmia y ver realmente qué ritmo tiene. Y si tiene un QRS ancho, directamente pensar en TB. Y acá vamos de nuevo, inestabilidad hemodinámica. Esto es lo que más quiero que ustedes tengan. Inestabilidad hemodinámica, ¿qué significa? Hipotensión arterial, alteración del nivel de la conciencia, angor o insuficiencia cardíaca aguda. Es un paciente que puede llegar con rales bivasales o directamente edema agudo de pulmón. Si tenemos un paciente con pérdida de conocimiento y ausencia de pulso, ya directamente empezamos con el RCP. Bueno, entonces si tenemos un paciente inestable, ¿qué vamos a hacer? La cardioversión sincronizada. Si tiene FA, empezamos con 160, 150 joules más o menos, a 200 podemos arrancar. Si es un paciente muy obeso o con el tórax muy grande, va a costar mucho generar la curva de electricidad entre una paleta y la otra. Entonces, por eso, o ejercemos más fuerza o aumentamos el voltaje. Otra opción que tenemos para hacer en estos pacientes es ponerlos de costado. Y directamente le ponemos una paleta en el ápex y la otra paleta en la parte posterior, infracapular, para generar el choque. Si tenemos un flúter, un aleteo auricular, 100 a 120 joules, una taquicardia supraventricular 100 a 120 y una taquicardia auricular de 100 a 120. Si es monomorfa, hasta 200 joules. La no sincronizada la vamos a hacer en una TB polimórfica o directamente en la fibrilación auricular. Y siempre considerar los fármacos antiarrítmicos para ayudar a esto. Si está estable y tiene un QRS estrecho, ¿qué vamos a hacer? Maniobras de Valsalva, masaje del seno carotidio y adenosinando venosa. Adenosinando venosa siempre que no sospechemos que el paciente tiene una vía accesoria. Se va a enlentecer la taquicardia en la FA, en el flúter y en la taquicardia auricular. Siempre seguimos controlando. Una vez que hacemos el tratamiento, obviamente volvemos a controlar todos los signos vitales y evaluar la anticoagulación. A todo paciente con fibrilación auricular, ya como dije previamente, hay que anticoagularlo.
durante la internación. Vos durante la internación al paciente, hasta que le realizás la cardioversión, lo mantenés anticoagulado. Si el paciente tiene un alto riesgo de producir ictus al alta, va a seguir anticoagulado siempre y cuando no haya tenido un ACV hemorrágico o no tenga riesgo de realizar hemorragias mayores, como por ejemplo las gastrointestinales altas. Eso en todos los pacientes. Mientras esté internado y no tenga riesgo alto de sangrado, el paciente va a estar anticoagulado. Acuérdense siempre que lo vamos a anticoagular con enoxaparina, ¿no? O con heparina sódica. La enoxaparina de la dosis anticoagulante es de 1 miligramo kilo cada 12 horas, siempre ajustado a falla renal. Bueno, eso se va a realizar mientras el paciente esté internado, ¿sí? Y hay que anticoagularlo después por vía oral. Si lo vamos a hacer por vía oral, tenemos que cabalgarlo. Tenemos que darle el acenocumarol, si lo vamos a anticoagular con acenocumarol, junto con la enoxaparina hasta que el paciente entre en rango anticoagulante, porque no todos los pacientes responden de la misma manera. Y no lo podemos dejar sin anticoagulación si el paciente va a seguir con una FA porque sospechamos que va a seguir en FA o si el paciente tiene un alto riesgo. Si sospechamos taquicardia ventricular, le damos amiodarona y procainamida. Si tiene una FA preexcitada con un ritmo irregular, podemos usar los fármacos antiarrítmicos como propafenona, amiodarona o la misma cardioversión eléctrica. Y si sospechamos una taquicardia supraventricular, directamente le damos adenosina. Con la adenosina suele ceder. Lo podemos hacer 2 veces. La hacemos, esperamos un ratito, vemos. El inicio de acción es casi inmediato. Cuando el paciente presenta ese dolor, cede la arritmia y se interrumpe. Lo esperamos un ratito porque hay pacientes que por ahí pasan un ratito y la vuelven a hacer, ¿sí? Si es la primera internación, no se necesita seguimiento, le sacamos la arritmia, si es una TPS y se va a la casa al ratito. Si entró sin descompensación hemodinámica, le hacemos la adenosina, cede, lo evaluamos, si queremos le sacamos un laboratorio y después lo podemos mandar a la casa tranquilo, ¿sí? Si descartamos que tiene un síndrome de preexcitación. Siempre mandarlo por control por consultorio externo de cardiología. Y bueno, la TB, como dije previamente, lo que hay que hacer es ver si tiene pulso o no tiene pulso. Si no tiene pulso, lo desfibrilamos. Si sale, amiodarona, 5 miligramos kilo en 30 minutos y el mantenimiento, como dije previamente, 10 a 15 miligramos kilo día. Si está con pulso pero inestable, le hacemos la cardioversión sincrónica. Sincrónica. Y si está estable, lo podemos hacer con amiodarona o con lidocaína, ¿sí? La lidocaína 1 miligramo kilo endovenoso lento y repetir en 15 horas 3 miligramos kilo o procainamida. Y bueno, eso sería todo. No sé si me escucharon, si fui muy rápido. Sí. No, tenemos algunas dudas acá. Bueno. Dice, si el paciente tiene contraindicado la anticoagulación, ¿cómo abordamos al paciente si realmente es necesario hacerla? Siempre se evalúa el paciente en criterio-beneficio. Lamentablemente hay casos en los que no lo podemos anticoagular por el alto riesgo de sangrado y el paciente después termina muriéndose por una complicación, ¿sí? Tuvimos un paciente hace poco con un trombo ventricular por una miocardiopatía dilatada sin tratamiento. Ese trombo ventricular, al igual que si hubiese tenido un auricular, nos lleva a que tenga que tener criterio de estar anticoagulado de manera permanente y muy bien controlado. Lamentablemente el paciente hizo un ACV hemorrágico y terminó falleciendo por esa causa. Entonces siempre hay que ver riesgo-beneficio. A veces tienen pacientes con un altísimo riesgo de sangrado, pero son pacientes añosos, que viven solos, que no tienen quien los controle o que no tienen los medios para llegar a la consulta y hacerse un laboratorio de control y lamentablemente no se pueden anticoagular. Entonces siempre se evalúa riesgo-beneficio en cada paciente. Perfecto. ¿Alguna duda más? Sí, Luca, abrí el micrófono. Ahí preguntan si pueden abrir el micrófono y hacer una pregunta. Perfecto, no hay drama. Sí. Hola.
Hola, Sí, ¿se se escucha escucha? perfecto. Sé que somos muchas personas como para monopolizar la palabra, así que voy a intentar ser Vale. breve. Ante una persona que ingresa a la guardia y se le detecta una FA, pero tiene QRS ancho, siendo que las dos principales posibilidades serían una FA con Wolff Parkinson White vía antidrómica y la otra sería FA con bloqueo de rama. Terapéuticamente, si yo le doy un dromotrópico negativo, es decir, le controlo el ritmo ventricular con beta bloqueantes, calcio antagonistas, dioxina, etcétera, en el caso de la FA con bloqueo de rama me funcionaría bien. Pero con Wolff Parkinson White antidrómico, yo, como dijo la profe antes, estaría acelerando la vía aberrante, porque estoy bloqueando el nodo AB y por lo tanto produciría una eventual taquicardia ventricular iatrogénica. Mi pregunta, por lo tanto, sería: ¿qué hacemos ante una FA con QRS ancho? Yo sé que hay pautas para detectar el Wolff en estas situaciones y es que suelen ser personas más jóvenes, la frecuencia cardíaca suele ser más alta que la FA normal. Pero bueno, mi pregunta es: ¿qué hacemos concretamente en la guardia con una FA con QRS ancho si no conseguimos discernir la diferencia entre los dos electrocardiográficamente hablando? Porque a veces que tenga la morfología de bloqueo de rama no dice mucho, porque puede haber un bloqueo de rama a frecuencia dependiente del Wolff, etcétera. Así que esa es mi pregunta. No sé si se entendió. Sí, se entendió. En conclusión, nada, eso es de resorte del especialista, el electrofisiólogo, porque en ese caso Vale. muchas veces ni siquiera se puede diferenciar evaluando los electrocardiogramas. Entonces, si el paciente no está inestable, lo que tenés que hacer es control del parámetro normal, internar al paciente en un área crítica donde esté monitorizado y derivarlo para que lo vea directamente el electrofisiólogo. Por este riesgo Gracias. mismo que vos decís, o sea, si nosotros le damos un beta bloqueante y le bajamos la frecuencia del nódulo sinusal y el paciente tiene un accesorio que está descargando a una mayor frecuencia que la del nódulo sinusal, va a predominar la vía accesoria. Y la vía accesoria no tiene filtro y puede llevar una taquicardia ventricular, exactamente así. Entonces, por eso esas son cosas que son de resorte bien del especialista. Muchas veces nos encontramos con estos casos que no sabemos diferenciar si es una TB o no es una TB, porque hay electrocardiogramas que son extremadamente complejos. Entonces, obviamente se trata como tal, como si lo fuera, por el peligro que esto conlleva, pero de todas maneras siempre es de resorte del electrofisiólogo. Hay veces que hay que hacer o un electrocardiograma, un estudio electrofisiológico para ver bien de dónde sale el estímulo eléctrico. Tal cual. Gracias. Nosotros, lo hablo desde más de la parte clínica de guardia, que nosotros no somos cardiólogos, yo hago clínica ahí en el Eva Perón, y nosotros no tenemos un servicio de cardiología de guardia a las 24 horas. Somos un hospital inmenso y no hay coronaria, diríamos. No hay, A veces claro, hay no hay coronaria. un cardiólogo. Entonces nosotros siempre tenemos la frase en el Eva Perón, capaz que vos me mates, pero siempre es, cuando la arritmia te arrincona, poné la amiodarona. Nosotros, los complejos anchos, cuando no tenemos a veces esto de, te viene un paciente con complejo ancho y siempre tenés que pensar en una TV si no sos un o sea, si no sos cardiólogo. Porque, y a veces tratamos las TV, si hemodinámicamente estable, pueden esperar, y por suerte hay un cardiólogo, siempre lo aborda el cardiólogo, pero si no, nosotros administramos amiodarona hasta derivarlo a una unidad coronaria. Siempre, obviamente, con la precaución que es administrar amiodarona, que está hipotensa. Pero, y a veces ahí ya te muestra la FA. A veces vos decís, mirá, al final, pero bueno, nunca hacemos alguna otra droga por miedo a que complicarla más, diríamos. No, está bien, porque la adenosina parece inocente, pero si vos tenés una vía accesoria, te bloquea el nodo AB y pasa derecho y termina con una TB el paciente. Es raro. Es raro. Pero sí hay que analizar eso. Por lo general, para un paciente le hacemos una eczema, tiene una TPS y directamente le hacemos la adenosina. Ya, claro, o sea, es de un manejo mucho más práctico. Incluso lo hacen muchos médicos de guardia. Pero sí, tiene sus riesgos también. Sí. O sea, las taquiarritmias son algo complejo siempre, o sea, por más que parezca. Pero bueno, a mí me encantó la clase, siempre sirve para refrescar. Y tenemos otra duda acá. Con respecto a la administración de adenosina, ¿podrías repetir la cantidad de solución fisiológica que se pasa después?
Es un bolo, podés pasar 10 como mínimo, 10 o 20, pero es rápido, es bien rápido. Es cerrar una llave, o sea, pasarle la adenosina, cambiar la llave a pasarle 20 y esperar. Porque si vos tenés una vía larga, si vos te tardás en hacer eso, o no le pasás rápido, bien en bolo tiene que ser recontra rápido, en flash directamente. La droga no va a hacer efecto porque cuando llegue a las arterias coronarias, no va a tener más acción. Entonces, como tiene un periodo de acción tan corto, cuando llegue no va a tener efecto y no le vas a hacer nada. Entonces va a decir, uy, no revirtió con adenosina. Y no es que no revirtió con adenosina. Es que no se realizó de manera muy rápida. Entonces, igual le querés pasar 20, pasale 20. No le va a hacer nada a la solución fisiológica al paciente. Lo más importante es que vos se lo pases. Se lo pases bien rápido y ni bien terminaste de pasarle la adenosina. Eso por lo general se prepara un váter heparinizado cortito, bien cortito, con la llave de 3 vías. Entonces de un lado le conectamos la adenosina, del otro lado le conectamos la solución fisiológica en una jeringa y lo hacemos rápido. Profe, te consulto, para la anticoagulación, habías hablado de 2 SCORTs, Sí. el CHADVASC, ¿y qué otro SCORT? El HAS-BLED, HAS-B-LED. El HAS-BLED lo que mide, hay varios, pero la última guía de fibrilación auricular que salió el año pasado indica como uso el HAS-BLED. Tiene distintos puntos, por ejemplo, si el paciente tuvo un ACV isquémico, si tiene antecedentes de hemorragias gastrointestinales. Vos con eso le vas a dar un puntaje y ese puntaje te va a dar bajo, medio o alto. Igual que el CHADVASC, vos tenés que hacerle los dos, porque el CHADVASC lo que te va a medir es el riesgo de stroke, el riesgo de tener un ACV. Entonces son pacientes que, por ejemplo, Claro. Si es hombre va a tener más riesgo, si es hipertenso también, si tiene algún otro antecedente también. Eso te va a dar un puntaje. Después vos con esos 2 scores vas a ver cómo lo seguís al paciente. Si vos tenés un CHADVASC de 1, vos elegís si lo anticoagulás o no. De 0 no se anticoagula. De 1 vos elegís si lo anticoagulás o no. Y ya de 2 para arriba, si te da 2 puntos o más, ya tiene indicación de estar anticoagulado para el paciente. Pero vos suponete que te da 2 y lo tenés que anticoagular, pero el paciente le da un HAS-BLED altísimo, y ahí el riesgo de que el paciente tenga un sangrado grave con compromiso de vida es mucho más alto a que el paciente esté anticoagulado. Entonces, se suspende la anticoagulación y directamente se asume el riesgo de que el paciente presente un sangrado. Un ACV, Perfecto. perdón. Bien, en cuanto a lo que es la anticoagulación a largo plazo, dijimos que sale con enoxaparina, se le agrega senofumarol, y en cuanto al ring y eso, ¿en cuánto tiempo se lo evalúa? ¿Cómo es? Siempre 48 horas después de empezar el tratamiento bioral. Por eso vos le empezás 3 días antes de que vos le preveas el alta al paciente, más o menos, si está estable y ves que tiene buena evolución, ya empezás con el acenocumarol bioral. Después de las 72 horas le haces el primer laboratorio y controlas el ring. Y ahí lo vas modificando según la respuesta del paciente. Porque lo que tiene la droga es que cada paciente presenta una respuesta diferente, por eso hay que controlarlo también cada 15 días porque es muy lábil el ring. Hay pacientes que están estables toda la vida con la misma dosis y hay pacientes que hay que modificarle la dosis cada 15 días hasta que vos encontrás la dosis perfecta para el paciente. Es bien artesanal la dosificación del anticoagulante y siempre obviamente se lo remite a hematología. Bien, pero mínimo ese paciente entonces pasa 48 horas de observación y en cuanto a la anticoagulación bioral tiene que estar 72 horas dentro del hospital evaluándose cómo responde a la Exactamente. Perfecto. Exactamente, hasta que esté en rango, un rango entre 2,5 a 3 más o menos, entre 2 y 3. Tiene que estar el rango de anticoagulación. Vale. Bueno, y última pregunta, ¿qué estudios había recomendado pedir como complementarios en un paciente con una arritmia en la guardia? Un laboratorio con un ionograma. Hay muchas veces que los trastornos hidroelectrolíticos son los que desencadenan esto, y un laboratorio para ver que no haya una infección que lo esté desencadenando, sobre todo un FA.
Eso básico, un hemograma completo con ionograma en todos los pacientes que ingresen. Después vamos viendo, si es un paciente que tiene un único episodio, que tiene buena respuesta, que tiene una TPS y le hacemos la adenosina, como dije previamente, le controlás el laboratorio, ves que esté todo dentro de parámetros normales y lo mandás tranquilo a tu casa, ¿eh? Pero si no, no se necesita. Y si es un paciente que ingresa con ya anticoagulado, le pedimos siempre los tiempos, ¿eh? Porque por ahí son pacientes que vienen tomando la misma dosis de acenocumarol hace un montón y ahora están con una deshidratación, una falla renal, entonces tienen un TP muy prolongado también. Eso depende de cada paciente y las comorbilidades y el estado en el que llegue el paciente, pero siempre, sobre todo ionograma y un laboratorio completo. Si el paciente viene con descompensación hemodinámica, obviamente el laboratorio lo vamos a ampliar, calcio, fósforo, magnesio y un ácido base arterial. Tal cual. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, espero que les haya servido, sobre todo, ¿eh? Sí, a mí me encantó. Así que seguramente acá están poniendo excelente clase, todo. Bueno, muchas gracias. Así que cuando quieras, podés irte, yo ahora le digo a los chicos más o menos el cronograma. ¿Listo? Listo. Adiós. Chao, hasta luego. Bueno, el martes que viene hacemos a las 7:30 traumatismo de cráneo, que es las que debíamos. El jueves hacemos dolor torácico en la guardia. Y el otro martes conseguí que Sangroni nos dé insuficiencia cardíaca en la guardia, ¿sí? Para después meternos en otro módulo y dar shock, que lo va a dar una terapista que la clase es alucinante. Así que la idea es terminar el curso aproximadamente fines de febrero. Yo sé que los de la Corte 50 rinden, así que voy a tratar de subir todas las clases a YouTube antes del examen, como para que las repasen, y si quieren después hacemos conmigo unos repasos, presentamos unos casos clínicos y repasamos, así medio integrales como los que como tomaron en la 49. Así que yo tengo un par de ejemplos y encaramos eso. Así que bueno, cualquier cosa organizamos y hacemos un repaso con todos de las 50. No hay drama, ¿no? Con la 49 hicimos desde graduados y hacemos con la 50. Así que yo no tengo drama. Nos vemos. Chao chicos, suerte y buen fin de. Chao, gracias. En fin.